Hola, tengan todos una muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este segundo día de nuestro ciclo de educación sexual integral, organizada por la Fundación Chile Positivo en conjunto con el INJUF. Estamos muy felices con la gran convocatoria que hemos tenido. Como vieron en la infografía, vamos a iniciar este día con la presentación de aborto y los derechos reproductivos, la cual la va a impartir la matrona María José Oyarzún. Ella es una matrona feminista, activista por los derechos sexuales y derechos reproductivos, pertenece a la directiva de la Xochisex y también es miembro de la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir y Matrofem. Trabaja en Espacio Seguro y también como matrona particular en la Divergencia Salud. Y actualmente se encuentra cursando un máster en sexología en la Universidad de Almería, España. Así que dejamos con ustedes a María José Oyarzún. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola. Gracias por la presentación. La verdad es que me siento honrada que me hayan invitado hoy a participar en este taller. Eh, Como nos contaba el compañero, la verdad es que tengo como experiencia en trabajo en aborto hace ya bastante tiempo. Acompaño abortos desde muy temprano, mi inicio de la universidad y ahora como matrona ya titulada hace más de 15 años, sigo trabajando en lograr que el aborto sea legal, gratuito y seguro para todos. ¿Ya? Así que la charla hoy día me hace mucho sentido. Estuve hasta septiembre a cargo del programa de acompañamiento de aborto, una de las organizaciones como acreditadas por el Ministerio para hacer los acompañamientos, que se llama PROFA. Dejé de trabajar con ellos hace un mes. Pero eso me llevó como a tener un poco de experiencia en el ámbito de la ley IBE. Y les voy a ir contando un poquito, preparé una mini presentación que les voy a compartir para que podamos ir guiándonos durante esta como breve conversación. Me gustaría que si tienen alguna consulta me la vayan haciendo. No sé si pueden ir levantando la mano y ahí alguien los va viendo, porque yo cuando presento creo que dejo de ver como si alguien levanta la mano o el chat. Eh, por el chat yo creo que es más conveniente que hagan la pregunta o digan yo quiero hacer una pregunta y les damos la palabra. Ya, pero no tengo ningún problema en interrumpir la presentación para poder hacerlo, ¿ya? Que así se vuelve más una conversación y no tanto un monólogo. Claro. Entonces, partamos conversando un poquito acerca de la ley como tal, la ley de interrupción de embarazo en tres causales, que uno le dice ley de aborto, pero en general es una ley de interrupción de embarazo, porque no siempre va a ser en el tiempo que se considera aborto, sino que a veces va a ser en una gestación más avanzada, dependiendo de la causal. Y la verdad es que esta ley 21.030 ha sido un logro de las organizaciones de la sociedad civil que están a favor de los derechos sexuales y derechos reproductivos, pero es una ley que no nos deja muy conformes, ¿ya? Esto es como, ya, súper bien que tengamos una ley, pero no súper bien que tengamos una ley en tres causales, ¿ya? Cuando se empezó a tramitar esta ley, que por eso le puse el derecho a decidir en aborto como en signo de pregunta, cuando se empezó a tramitar esta ley bueno, la ley sale en el 2017, en septiembre del 2017, pero se empieza a tramitar mucho antes por las organizaciones civiles. ¿Ya? Y se empieza a tratar de empezar a hacer una evaluación acerca de cuántos abortos existían en nuestro país. Y la verdad es que el Ministerio de Salud llega a la conclusión de que son más o menos 11.000 al año, según los registros, se evalúan como las hospitalizaciones en los centros de urgencia, y se saca este cálculo que podrían ser 11.000 al año. Y las sociedades de la sociedad civil organizada, que son colectivos que trabajan por aborto u otras instituciones, calculan que más o menos son alrededor de entre 50 y 60.000 por año. O sea que el gobierno se queda bastante chico en esta estadística, que son sacadas de una manera también, claro, las mujeres que abortan no van a abortar a los hospitales, lo sabemos, ya la mayoría de ustedes me imagino que conocen, o si no, colectivos donde se trabaja con el tema de acompañamiento en aborto, y estos colectivos son básicamente personas que entregan su tiempo, sus ganas, su voluntad para poder ayudar a otras. No es algo que tenga aportes internacionales ni un aporte asegurado monetario, sino que es solo buenas voluntades. Por lo tanto, estos colectivos ayudaron en esta como recopilación de datos y se llega a este número que, claro, es un número grande considerando que aquí en Chile el aborto ha sido penalizado desde el último código. Escucho como alguien.
desde las últimas modificaciones en la Constitución, donde se habló y se hizo una modificación al Código Sanitario, incluyendo el aborto como un procedimiento que no era legal, ¿ya? Anteriormente a eso, el aborto en Chile sí era legal, un procedimiento que se podía hacer, pero la diferencia con la ley actual era que el aborto se podía realizar solo si el equipo médico consideraba que estaba dentro de las posibilidades. O sea, esto no era una decisión de la mujer, siempre fue regida por un otro, en este caso un otro equipo médico, en esta relación muy vertical que se da entre profesionales de la salud y usuarios. Eh, entonces, claro, el equipo médico decidía si la mujer, por condiciones de salud, por alguna otra razón, era apta para practicarle un aborto o una interrupción de embarazo. Después llega esta nueva modificación en el Código Sanitario y Código Civil, donde dice que el aborto ya no es legal en ninguna de sus causales, ni que nadie lo decida, ni el equipo médico, ni nadie. Y luego se empieza a tramitar desde el 2011 más o menos un proyecto de ley donde se solicitaba al legislador que se hiciera una modificación en este como artículo y se pudiera comenzar a evaluar la idea de que el aborto fuera nuevamente legal. Pero esta vez centrado siempre en la decisión de la mujer. Y en septiembre del 2017, se llega a la conclusión de que podía ser, después de muchas y arduas discusiones, donde se citaron especialistas, donde hubieron organizaciones que estuvieron trabajando. En este tiempo se forma la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, que es un colectivo que reúne a muchos colectivos y organizaciones sociales que trabajan directamente las temáticas de aborto, ¿ya? Entonces, acá se logra una ley que la voluntad de la mujer está en el centro de la regulación, por lo tanto es un avance, ya no se habla como de un equipo médico ni de como convención que puede elegir por un otro, sino que ya se le da la decisión a la mujer. Eh, Excepcionalmente, cuando la vida está en peligro, se podría no requerir su manifestación de voluntad, y ampara y respeta la autonomía progresiva y el interés superior de las niñas y jóvenes, estableciendo reglas especiales respecto de ellas. Ya aquí no solo vamos a considerar que las mujeres abortan, sino que son cuerpos gestantes, que pueden ser cuerpos, por ejemplo, de mujeres, de hombres trans, que pueden ser cuerpos de niñas, que pueden ser cuerpos de jóvenes. La palabra adolescente a mí no me gusta mucho usarla, la presentación la tiene, pero la verdad es que de adolescente el término dice que alguien que adolece de algo, que le falta algo, así que empecemos a usar mucho más el término joven, que me parece un poquito más respetuoso. ¿Ya? El aborto en Chile, entonces, desde el año 2017, está esta ley que se llama Despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en 3 causales, y dice el artículo 119 de la ley 21.030 que mediante la voluntad de la mujer, un médico cirujano se encontrará autorizado para interrumpir un embarazo en los términos regulados en los artículos siguientes. ¿Ya? Y aquí considera 3 como causales para poder ser el aborto legal en Chile o la interrupción del embarazo legal. Uno es peligro de vida de la mujer, con la opción de optar a cualquier tratamiento que preserve su vida, aunque este implique la interrupción del embarazo. El segundo, que es causal, bueno, la primera se conoce como causal vida, la segunda como causal inviabilidad fetal. En esta causal se considera que el embrión feto que presenta una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida podrán ser diagnosticadas por un equipo médico y en ello se podrá aplicar la interrupción del embarazo. Y por último, el embarazo producto de una violación en mujeres mayores de 18, perdón, para mayores de 14 años hasta las 12 semanas, y en menores de 14 años esta causal sí tiene tiempo de gestación, por lo tanto debe ser activada lo más rápido posible y cumplir con plazos. Va a ser la interrupción hasta las 14 semanas. Vamos a ir como desmenuzando un poquito cada una después. En cuanto a la decisión del Tribunal Constitucional, donde se objetó el tema de la objeción de conciencia, esta ley fue creada con pequeños como cortafuegos, ¿ya? Como que considerar que el aborto fuera libre era impensado para los sectores más conservadores de nuestra sociedad. Hubo en la discusión muchísimas como descalificaciones, muchísimas consideraciones bastante desagradables de escuchar, ¿ya? Yo estuve en algunas discusiones y la verdad es que esto de decir, por ejemplo, que las mujeres íbamos a ir a abortar en masa porque si era libre íbamos a aprovechar todas, o decir que en la causal 3 las mujeres íbamos a poder mentir acerca de que nos habían violado para abortar, la verdad es que es súper doloroso de escuchar desde parte de los legisladores. Entonces, la discusión fue álgida y se empezaron a poner muchos como obstaculizadores en este proceso de hacer un aborto como más libre.
¿ya? Por ejemplo, en la primera causal, la idea era generar como una causal que era como riesgo de salud, ¿ya? Donde pudieran ir incluso metidas patologías de salud mental. Por ejemplo, una mujer que estuviera con depresión y se embarazara, el riesgo inminente de que pudiera, por ejemplo, suicidarse, podía ser considerada. Esta ley lo que hace es regular mucho más a temas físicos y a temas de diagnóstico, por lo tanto, esa como riesgo de salud queda fuera. No se considera salud mental, como a menos que sean cuadros severos, no se considera, por ejemplo, la precariedad en los recursos, no se considera otras situaciones como más sociales, sino que solo de biológicas y de su salud o enfermedad. ¿Ya? Y una de las principales como obstaculizadores de esta ley fue la objeción de conciencia. Se declara que esta ley podía contar con objetores de conciencia. ¿Qué significa el objetor de conciencia? Una persona que declara que por convicciones personales no puede realizar un procedimiento de salud. Ya por lo menos eso es en salud. Lo que está diciendo claramente, y esto no es mi opinión, sino que cualquiera que lo pueda escuchar desde la definición como tal, uno podría pensar entonces que hay ciudadanos como, cuya moral es más importante que de otros. Por ejemplo, aquí es claramente la moral del médico o del personal de salud que está objetando, se considera que vale más que la moral o la necesidad de salud de la usuaria. Entonces, ahí ya el cuestionamiento de los grupos que estábamos más a favor de los derechos, fue un cuestionamiento constante, esto de que por qué había como una moralidad más valedera que la otra, porque yo podía decir, como por ejemplo María José, mira, yo no quiero hacerte un aborto porque considero que está mal. O sea, mejor me dedico a trabajar como ingeniera civil, ¿cierto? Si no voy a estar como al servicio de la salud de mis usuarios, entonces ¿por qué estudio una carrera de la salud? ¿Ya? Entonces fue muy cuestionada y se mandó al Tribunal Constitucional, que resuelve eliminar 3 partes del artículo sobre la objeción de conciencia, y en vez de salir todo como esperábamos que saliera mejor y que dijeran no, sabes que no se puede aplicar, el Tribunal Constitucional resuelve que la palabra profesional no es suficiente, por lo tanto todo el personal de salud que realiza funciones al interior del pabellón podía ser objetor, le hace camilleros, le hace pabelloneros, técnicos paramédicos, incluso de hecho, así como el personal del aseo podría decir yo no quiero participar de un aborto y no voy a limpiar ese pabellón. ¿Ya? Se elimina la frase con ningún caso con respecto a las instituciones y se le otorga a las instituciones el poder de tener objeción de conciencia. Lo que es muy extraño, ¿cierto? Que un conglomerado como clínica o como red de salud pueda decir, mira, yo en realidad objeto como institución, ¿cierto? Es extraño que las instituciones tengan una conciencia. Es muy raro que la tengan, pero el Tribunal Constitucional dijo que es así. Se elimina también la frase que señala que tampoco podrá excusarse si es inminente el vencimiento, eh, sino que lo que, a ver, esto es leyes, entonces es un poco siempre muy complejo, pero lo que dice es que las personas se pueden excusar de realizar el procedimiento si son objetores de conciencia, a pesar de que haya un vencimiento del tiempo. Por ejemplo, la causal 3 que tiene el límite de semanas, un médico o una persona del profesional de la salud que está en este proceso de evaluación de la usuaria, podría decir que no puede porque es objetor de conciencia y eso requeriría un traslado y podrían empezar a pasar las semanas y que no se pudiera hacer la interrupción. Entonces, el Tribunal Constitucional lo que hizo fue obstaculizar aún más un proceso que ya estaba obstaculizado. La ley IBE en el 21.030, la verdad es que aquí es fácil de entender cuando se habla de los niveles de atención, ¿ya? Cuando empezamos a hablar de cómo se actúa en los distintos niveles, es como la parte más práctica, cómo yo puedo enseñar o cómo yo puedo traspasar la información a los usuarios para que puedan ocupar de esta ley. Actualmente, bueno, hasta el año 2019 hubo un súper buen registro respecto de cuántas personas habían usado la ley de interrupción voluntaria, y, y la verdad es que era más o menos un estimado de un 10% de lo que se estimaba que iban a ocupar. ¿Ya? Se calculó con este como número que presentaba el gobierno de los abortos al año versus lo de las organizaciones civiles, se calculó que más o menos iban a ocupar, esta ley iba a ser ocupada en X número de personas, y actualmente con los años nos hemos dado cuenta que la verdad es que esta ley ha sido bastante subutilizada, y vamos a ver más adelante las razones del por qué, porque también se monitoreó. Pero en general,
Se estima que la principal falla es que la gente no conoce la ley, ¿ya? Esto incluye a los profesionales de la salud, que son los que tienen que garantizar que se ocupe, tampoco hay mucho conocimiento, y hay muchos como mitos respecto a cómo funciona la ley como tal, ¿ya? Por ejemplo, en atención primaria es donde se reciben estas como consultas por ley y las derivaciones hacia los procedimientos. ¿Qué significa eso? La atención primaria son los consultorios, los centros de salud familiar, los centros de comunitarios de familiares, que son los CECOF, o las postas, etcétera. Todo lo que está en el barrio y que son centros como de primera acogida de salud. Aquí el personal de salud lo que tiene que hacer es siempre entregar la primera acogida a la mujer, ya sea dentro de los controles de salud o indicando, por ejemplo, que la gente que inscribe, que da las horas, que tiene un común acceso, por ejemplo, el guardia, de que cuando alguien le pregunta qué pasa, mire, sabe que vengo porque necesito hablar urgente con alguien, tengo este problema, que sepan dónde guiarlo, ¿ya? El profesional que atiende siempre debe conocer la ley y debe conocer no solo cómo es la ley, sino que cómo aplicarla y entregarle la información a los usuarios para que sea un proceso bastante más amigable, ¿ya? Debe referir a nivel secundario, esto es hospitales y centros adosados a los hospitales, que son los altos riesgos obstétricos, que ellos son los que van a realizar contención de la mujer, la confirmación de la causal y ahí mismo se va a realizar el procedimiento de interrupción. Y en este mismo contexto, ya sea a nivel secundario, hospital o centros adosados a los hospitales, se va a realizar también la acogida por parte de este programa de acompañamiento, son profesionales contratados por el Estado para aplicar esta ley, para poder hacer esta ley como de interrupción voluntaria del embarazo de una forma como más personal calificado, que está capacitado, que tienen preparación, y la ley tiene que pasar por ellos siempre, porque ellos son los encargados de seguir el procedimiento y el proceso posterior a la interrupción, ¿ya? Generalmente equipos conformados por médicos, psicólogos, asistentes sociales, matronas, etc. ¿Ya? Hay una como definición por parte ministerial, pero los equipos se han ido acomodando un poquito según la necesidad. Acá, a nivel primario, va a ser fundamental que a nivel de consultorio no solo se derive, sino que después se haga la devuelta de la derivación. Muchas mujeres van a terminar, por ejemplo, no asistiendo a sus controles en el hospital, porque sabemos que los hospitales nunca quedan cerca de los lugares donde las mujeres viven, o siempre hay como esta sensación de que el equipo no las conoce, o no hay tanta confianza, por lo tanto muchas de las mujeres que han interrumpido sus embarazos terminan después trasladándose con sus controles posteriores, ya sea psicológicos, de matrona o de médico, al centro de salud que tienen más cerca, que en general es la atención primaria de salud. Entonces, los equipos de salud, no porque no me toque hacer la interrupción, podemos decir que no tenemos que estar preparados, ¿ya? En la atención secundaria, como les contaba, se va a hacer la confirmación, disculpen, va a ser un diagnóstico médico donde se va a considerar la decisión y la voluntad de la mujer, y una vez entregada la información, se hace todo el papeleo que acredita que es un certificado de recepción de la información, donde se le ofrece acompañamiento por parte del establecimiento de salud que la está recibiendo, o se le entrega la información de otras organizaciones. En Chile hay solo 3 acreditadas para hacer el acompañamiento: APROFA, que es una organización que trabaja pro derecho de las mujeres, Miles, que también trabaja pro derecho, y Chile Unido, que va a acompañar solo a aquellas que quieran seguir con la gestación, ¿ya? Solo las que quieran seguir con la gestación, Chile Unido se ofrece a entregarles apoyo económico, algunos apoyos de insumo para continuar esta gestación, y las que desean interrumpir pueden tener la alternativa o de APROFA o de Miles, que son corporaciones sin fines de lucro, o del hospital que las está atendiendo. Esas son las posibilidades de la mujer. En cuanto a las mujeres que son ISAPRE, la ley funciona muy parecido, ¿ya? Pero aquí en la ISAPRE tienen que buscar su prestador preferente. Esto es igual que, por ejemplo, cuando uno activa el GES u otras patologías, la ISAPRE tiene que indicar cuál va a ser el lugar donde se puede hacer la interrupción, porque recordemos que muchas clínicas objetaron conciencia, y también va a entregar la información acerca de cuáles son los equipos disponibles para el acompañamiento psicológico. La causal 1. En la causal 1 es riesgo de vida de la mujer. En esta causal siempre se relaciona el riesgo vital por una patología que está relacionada directamente con el embarazo o no, o que se agrava con este, y el fin de esto es interrumpir el embarazo para evitar
que haya un riesgo para la salud de la mujer. No es necesario que el riesgo sea inminente, no es que la mujer tenga que estar así como grave en este minuto para que se pueda hacer, sino que, por ejemplo, una patología que se anticipa que pudiera ser complicada en la gestación, también se debería poder acceder a esta interrupción. ¿Ya? Actualmente en Chile la causal 1 es una de las menos objetadas por los profesionales de la salud, pero es una de las menos ocupadas. ¿Ya? La causal 1, porque ha sido bastante como controversial la discusión acerca de qué patologías van a ser y en qué estadio de esta patología. Por ejemplo, no sé, se considera como la falla renal crónica, pero ¿en qué estadio? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Qué nivel tienen que tener los exámenes? Entonces, como al haber una normativa tan abierta de no indicar cifra, sabemos todos que a los profesionales de la salud nos gusta trabajar muy dentro de la norma y del protocolo. Entonces, no haber un protocolo tan clarificador se ha prestado mucho para el criterio personal. Y por eso este criterio personal ha hecho que muchas mujeres, aunque presenten su voluntad de interrumpir, el médico trate de ir como trasladando esta opción y las mujeres terminan convenciéndose de que para qué voy a interrumpir, mejor espero, tal vez voy a poder sanarme o tal vez voy a poder mejorar. ¿Ya? Entonces, esta causal ha sido muy compleja por lo que les contaba yo de los diagnósticos. Aquí solo requiere un diagnóstico médico, de un médico ni siquiera especialista, un médico que diagnostique y que corrobore que la mujer tiene una patología que es incompatible con el embarazo que podría ser agravada por este, y la mujer podría optar. ¿Ya? Aquí está este como flujograma desde la causal riesgo vital. En la causal 2 es malformación compatible con la vida. Aquí siempre hay como esta definición de una anomalía congénita de mal pronóstico vital. Todo defecto estructural o funcional que compromete seriamente uno o más órganos vitales imprescindibles para la vida extrauterina. Se considera siempre que cuando hay un feto que no cumple con este requisito de poder seguir una vida extrauterina, está la posibilidad de optar a esta interrupción del embarazo. La causal 1 y la 2 no tienen límite de edad gestacional. La mujer podría tener 30 semanas y detectar en la ecografía de las 30 semanas que su feto viene con una incompatibilidad eh, genética o congénita que no permite su vida extrauterina y podría en esas 30, 32 semanas acceder a la interrupción. ¿Ya? No olvidemos que esta es decisión de la mujer. Entonces, podría ser que sí, podría ser que no, puede ser que la mujer, por ejemplo, explicite su deseo de interrumpir y puede ser que en 2 semanas o en el momento que vayan a interrumpir, ella pudiera retractarse de la decisión y está dentro de las posibilidades, ¿ya? Una vez que la mujer dice yo quiero interrumpir, se puede retractar las veces que considere necesarias. Aquí en esta causal, en la complejidad que se ha dado más y que se estuvo que ir modificando en el tiempo, es que esta causal solicita 2 diagnósticos médicos de médicos especialistas que digan que el feto es incompatible con la vida. ¿Ya? Entonces, acá es complejo porque en muchos lugares que no son centros como ciudades grandes, sino que lugares más rurales o centros que están como más alejados o con menos personal de salud, no habían 2 profesionales distintos. Por ejemplo, no sé, voy a inventar, en el hospital de Coyhaique tal vez no hay 2 perinatólogos. Entonces, ¿quién podía ser? ¿Un ginecólogo y un perinatólogo? ¿Un ginecólogo y un neonatólogo? Entonces, era complejo y ahí se empezó a decir que, claro, cualquier profesional que podía emitir un diagnóstico, que en general se hace por imaginología o por exámenes, podía definir, independiente si fuera ginecólogo, neonatólogo o perinatólogo, que pudieran hacer este diagnóstico, pero sí deben contar con 2. ¿Ya? Y esa causal ha sido, también es la segunda menos objetada, pero también ha sido, esta ha sido la causal más usada. ¿Ya? La causal 2 ha sido la que más se ha usado, pero que también ha causado más controversia respecto a lo que les contaba, esto de que el médico, el especialista, se quiera como matricular, entre comillas, con este diagnóstico que va a generar una interrupción. Ya no olvidemos que siempre esta figura, y en Chile lo tenemos muy metido en la cabeza, esto de no es un feto, es la guagua. Desde que uno va al primer control de embarazo, la matrona dice, ¿cómo está tu guaguita? Y en realidad es un cigoto, una mórula. Entonces, hay un concepto muy de esta ternura asociada a la gestación, a que las mujeres gestantes o las personas gestantes son intocables, que hay que cuidarlas. Entonces, que una mujer decida interrumpir, siempre por el equipo de salud hay como una tendencia a considerar, oye, pero tómate un tiempo más, pero veámoslo más adelante, decídelo. Entonces, hay esta tendencia como a no querer respetar como la decisión de la mujer por todo esto socialmente que hemos visto de que las gestaciones y los fetos traen consigo esta como
sensación de que estamos haciendo algo inmoral. ¿Ya? Acá entonces lo que les he explicado, pues diagnósticos médicos en igual sentido de médicos especialistas por escrito, más el documento que la mujer lo solicite. La ley no exige que los médicos autoricen la causal, el equipo solo realiza el diagnóstico. Aquí no es que el médico escriba en una hoja así como, yo realicé la eco y vi que el feto, por lo tanto autorizo, no. Esto es, yo realicé la eco y el diagnóstico del feto es tanto, que es incompatible con la vida, nada más. Entonces la mujer va a ser siempre la que desde su decisión personal, perdón, el gestante, desde su decisión personal es la que va a tomar la decisión de la interrupción o no. Aquí está este cuadrito de la segunda causal que podría ser como interesante para los profesionales de la salud. Y por último, la causal violación, la menos usada de todas, la menos conocida, la que yo cada vez que me pongo a ver foros o leo como alguna noticia, uno se escandaliza de la cantidad de desinformación que hay, que no es culpa de la ciudadanía claramente, la desinformación ha sido porque en Chile incluso hablar acerca del aborto está penalizado. ¿Ya? El Código Penal considera que promover el aborto o hablar o promoverlo o como hacer propaganda del aborto está fuera de la ley. Por lo tanto, no se puede, por ejemplo, como otras campañas como la del VIH, pasar por la televisión abierta. ¿Ya? Esto debe ser como súper como enfocado a la salud. Por eso también no han habido entrega masiva de flyers ni información, así que uno se meta a la página y salga así como, ahora ley de interrupción de embarazo, no. ¿Ya? Y esto tiene que ver, claro, con nuestra moral. Estamos en Chile, donde todavía, a pesar de que somos un Estado laico, todavía estamos muy ligados a la Iglesia, y esta moralidad extraña que genera como eh, el tema de la interrupción del embarazo. Entonces, la penalización social, a la que ha sido desde la última cambio a la Constitución, la penalización social del aborto es un hecho que marca que las mujeres que abortan en general se sienten culpables porque van a ser poco entendidas, porque las van a tachar de malas, porque van a pensar que son personas que, no sé, que se salen de esta norma social. ¿Ya? Entonces, la causal 3 ha sido lejos la menos usada, la que se esperaba que fuera incluso más por la cantidad de violaciones que se consignan en nuestros registros a mujeres, pero la verdad es que no. La causal 3 autoriza la interrupción voluntaria del embarazo cuando este sea resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación en mayores de 14, pero en menores de 14 podría ser hasta las 14 semanas. ¿Por qué se decidió eso? Porque en general las menores de 14 años les cuesta mucho más lograr enterarse de la gestación por, uno, un factor fisiológico, ciclos más irregulares, y segundo, porque lo esconden. Tienden a generar un poquito más de, como, de no sé, de tiempo, les tarda un poco más de tiempo contarles a alguien que están gestando, por lo tanto, se consideran 2 semanas más para esto. ¿Ya? 12 semanas estamos hablando más o menos de 3 meses de gestación. ¿Ya? ¿Hay alguna duda por ahora? ¿Alguna consulta? No alcanzo a ver el chat. Acá. Ah, no, puros saludos. Por el chat aún nada. Sí, el chat que eran puros saludos, pero me pueden ir preguntando si necesitan. ¿Ya? En esta causal, ¿qué es importante que sepamos? Es fundamental que sepamos que para acreditar que fue violación, no necesitamos hacer una denuncia en Carabineros, ni en PDI, ni en la Fiscalía. Ya la causal 3 no requiere de denuncia. Puede haber denuncia, si así lo quiere la usuaria, la gestante, pero podría no haberla también si la gestante decide que por un tema de seguridad, por susto, por miedo a la represalia, por una violencia que podría generarse a futuro, no desea denunciar, perfecto, sin denuncia se podría realizar. ¿En qué casos sí hay que denunciar? En caso de una menor de 14 años, por un tema de que todas las menores de 14 años, cuando se embarazan, uno asume que como no hay una responsabilidad legal, nunca asumieron ni consintieron la relación sexual. Toda menor de 14 años que tenga actividad sexual, aunque no se embarace, se considera violación, ya por un tema de legislación chilena, que las menores de 14 años no son capaces de dar su consentimiento sexual legal. Por lo tanto, si cualquier mujer se embaraza, cualquier niña y se embaraza antes de los 14 años, siempre se va a considerar violación. Y en estos casos siempre debemos denunciar por el susto de que, independiente que sea un pololo de la misma edad o sea una persona, en estos casos siempre se debe denunciar para que los tribunales correspondientes evalúen la situación y pongan a esta menor
fuera de riesgo de estar sufriendo violencia sexual por parte de alguien cercano o de forma continua, ¿ya? Solo por un tema de protección. Entre los 14 y los 18 años, en general, tenemos que hacer la denuncia, pero podría no seguirse un proceso legal, ¿ya? Recuerden que toda persona de menos de 18 años que relata una violación, como profesionales de la salud, tenemos la obligación de denunciar, ¿ya? Porque es violencia sexual en menores. Por lo tanto, Ahora, aquí nosotros debemos denunciar, no ellas. ahora hay preguntas en el chat. Ah, ya. Scarlett Vidal pregunta, ¿se sabe por qué hay un límite de edad para la tercera causal, límite de edad gestacional? Sí, la verdad es que se logró establecer esta causal con mucho trabajo. La verdad es que, claro, amparándonos en las cifras de violencia sexual ocurridas en Chile, de que la violencia en general eran personas cercanas y no como que me asaltan en la calle y me violan atrás de unos árboles, sino que era violencia establecida por familias, por conocidos, la mayor parte. Se calcula que más o menos un 75% de las mujeres que denuncian violencia sexual denuncian que es un conocido, ¿ya? No, no es un extraño. Entonces, tomó este límite de edad gestacional porque había mucho conservadurismo respecto a la interrupción del embarazo como tal. ¿Ya? Porque aquí se aplicó desde que el feto siente, desde que sufre dentro del útero, ¿ya? Entonces, todas estas cosas sirvieron para ir disminuyendo las posibilidades de que el aborto fuera libre. Y aquí se consideró que poner un límite era también favorecer, y eso es lo que presentó el lado más conservador, para no decir que no les gustaba, presentar que, claro, que era necesario a menos edad gestacional también para tener una denuncia más rápida, para que se hubiera una denuncia respecto a esta violación y no fuera solo violación con la interrupción, sino que además hiciera un proceso legal para llegar a un acusado, a un acusade y poder tener un responsable de este abuso sexual. No sé si me explico bien. Laura Jerez pregunta, quisiera saber si los hospitales públicos pueden objetar de manera institucional. No, afortunadamente los hospitales públicos no pueden objetar de manera institucional, pero sí, los profesionales que trabajan en ellos pueden objetar de manera particular. Esto es un médico que trabaja en el hospital, voy a poner X, San Juan de Dios. El médico puede decir yo objeto conciencia y él solamente va donde su superior, su jefe directo, llena un papel, que ni siquiera es notarial, es un papel, como un poder simple, donde él pone que es objetor para causal 1, 2, 3, todas, ninguna, más o menos. ¿Ya? Pero es un proceso que es bastante simple, entonces afortunadamente los hospitales no, los médicos sí, y las clínicas y consorcios de red de salud, por ejemplo, Cristus, que se declaró objetor, o la clínica Indisa, ellos sí podrían. Y ahí consideran que todos sus profesionales son objetores. Por lo tanto, en sus dependencias no va a ocurrir el procedimiento. Claro. Gustavo Burgos pregunta, ¿por qué se establece como límite de edad gestacional 12 o 14 semanas para acogerse a la tercera causal? Es lo mismo que les explicaba el tema de que se plantea como una medida que las mujeres puedan denunciar para poder pesquisar a los agresores. Camila Herrera dice, no sé si se dijo, pero en la causal 1, ¿hay algún límite de semanas? No, en la causal 1 ni en la 2 hay límites de semana. Solo la 3 tiene límites que, como veíamos, mayores de 14 años es 12 semanas y menores de 14 años son 14. Súper. Ariana o Ariana Lastra pregunta, hola, ¿dónde puedo encontrar los flujogramas? Hoy los flujogramas los hice yo, pero si los quieren se los puedo mandar en la presentación. Súper. Se los puedo Cristian dejar a ustedes Astete, como organización. súper, gracias. Cristian Astete pregunta, María José, ¿podrías retomar la explicación de objeción de conciencia? Sí. Sí, te lo cuento. Mira, la objeción de conciencia se plantea como este procedimiento donde el profesional de salud puede decir que por su conciencia moral no va a realizar ciertos procedimientos. Esto salió a la luz, yo me acuerdo como matrona, cuando yo trabajaba en atención primaria, cuando empezó la entrega de píldora de anticoncepción de emergencia, un tiempo se habló de que era como abortiva, no sé si se acuerdan, pero en ese tiempo se empezó a hablar ya de objeción de conciencia como tal para los procedimientos de salud reproductiva, y aquí era decir yo, mira, yo soy demasiado católica, entonces yo no creo en el aborto, por lo tanto lo que hago es, como mi religión está en contra del aborto y yo me guío por esta moralidad, entonces yo no lo voy a hacer, para no contravenir a mis principios morales. Esa es la objeción de conciencia. Un profesional que no realiza un procedimiento porque está en contra de su moralidad. ¿Sí? El problema de la objeción de conciencia
fue que se aplicó en este procedimiento también, como en muchos otros, pero acá consideraron que había que evaluarlo en Tribunal Constitucional. Ya se manda como, que es como, no sé, como la cámara nueva que se ocupa en los partidos de fútbol que va viendo las jugadas lentas. Bueno, el Tribunal Constitucional es lo que cuando no llegan a acuerdo, se manda al Tribunal Constitucional para que ellos diriman, para que decidan. ¿Ya? Y al final, algo que nosotros pensamos que iban a decir, no, no puede haber esto de la objeción de conciencia, el Tribunal Constitucional lo da vuelta y lo plantea como 3 obstaculizadores más. Uno, que no solo los profesionales como tales pueden objetar, matrona, médico, enfermera, etcétera, sino que además pueden objetar los que no son profesionales de salud y que participan en un pabellón. Pabellonera, técnico paramédico, personal del aseo, camilleros, etcétera. Entonces, amplía la objeción de conciencia. ¿Ya? Lo segundo que hace el Tribunal Constitucional es decir que no solo los profesionales tienen derecho a la objeción, sino que también pueden ser las instituciones. Entonces aquí aparece, por ejemplo, no sé, eh, Indisa y dice, mira, yo en realidad no quiero hacer abortos en mi clínica, por lo tanto, me declaro objetor. Red Christus se declara objetor en todas sus formas. Incluso algunas universidades han decretado que son objetores en sus lugares donde imparten docencia. Entonces, ahí también es bien complejo. Uno piensa, bueno, si ellos se declaran objetores en el edificio de docencia, ¿les van a enseñar a sus médicos a hacer aborto? ¿Las matronas van a cachar cómo se hace un aborto? ¿La enfermera va a saber cómo asistir a una mujer post-aborto? Entonces, ahí también queda como para pensar, bueno, el Tribunal Constitucional. Y la tercera es que el Tribunal Constitucional dice que los profesionales de la salud pueden, incluso cuando esté a punto de cumplirse en la tercera causal los tiempos, ellos igual podrían objetar. Y no sé si ustedes escucharon, pero en un momento, por ejemplo, en el hospital de Osorno, todos los médicos eran objetores. Entonces, si una mujer consultaba, no había quien la atendiera, porque eran todos objetores de conciencia, siendo un hospital público. Entonces, lo que se hizo fue asegurar que por lo menos un profesional contratado fuera no objetor para que ese profesional hiciera los procedimientos. Pero, no sé, recién en diciembre del año 2017, cuando recién se había iniciado la ley, lo que pasa es que una niña en Chiloé quiere como atenerse a esta como ley tres causales de 14 años y la niña es trasladada a Santiago para interrumpirla acá en el San José, porque los médicos no tenían el protocolo, por lo tanto objetaron todos. Complejo. Sí, súper complejo. Tiara Paredes dice, consulta, si llega una usuaria con signos y síntomas de aborto y al realizar la especuloscopía se hallan restos de misopostrol, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Oh, ahí Talía, Tiara, perdón, estamos hablando de procedimientos que están fuera del marco de la ley tres causales, pero que se siguen haciendo acá en Chile. Acá se calcula que el 5% de las mujeres se acoge a la ley tres causales y las otras 97% aborta por su cuenta o en organizaciones de apoyo feministas o de mujeres que apoyan eh, esta gestión. Entonces, cuando uno como profesional de la salud le llega a una usuaria con signos de haberse realizado como un aborto, la verdad, yo considero que uno se puede acoger al secreto profesional y decir, bueno, lo que yo y la usuaria que estamos acá, estamos, esto queda bajo el secreto de su, como, me acojo al derecho a la confidencialidad de no compartir sus datos, entonces podría no denunciarla. ¿Ya? Yo que Claro. trabajo como pro aborto, lo que nosotros vimos es que hay un peso mayor en como transgredir el secreto profesional que, por ejemplo, transgredir la deber de denuncia. Como profesionales debemos denunciar un delito y el aborto es un delito actualmente en Chile, desafortunadamente. Pero si yo quiero como no denunciarla, puedo acogerme al secreto profesional o a la confidencialidad de la paciente. Yo en mi caso no la denunciaría jamás. Siento que ya es suficiente con pasar por comprar un misoprostol en un mercado como informal, pasar por un procedimiento solo en la casa o con personas que la están acompañando, sufrir la penalización social como para que más encima yo como profesional la vaya a penalizar más, me parece absolutamente inentendible. Si alguien lo quiere hacer, cada uno será como Cada uno designador de tiene su su moral, claro. conciencia, claro, pero yo como profesional jamás denunciaría. Scarlett Vidal dice, ¿cuáles son los requisitos para que una institución se declare objetor de conciencia? Bueno, eso ya lo explicó un Sí, no poco. hay requisitos, uno solo tiene que mandar unos formularios al MinSal y lo que hace el MinSal es ingresarlos y actualizar. Se está actualizando constantemente la lista de objetores de conciencia. Lo pueden buscar en MinSal como ley 21.030 y les van a salir los objetores institucionales. Para que ¿Puedo si alguna complementar un ISAPRE poquito pueda saber. la Dale. pregunta? Es que iba más como enfocada que me parece como
¿Cómo una institución completa se puede declarar objetor de conciencia? ¿Tienen que estar todos de acuerdo para que se haga eso? No, ¿O el este es más director del hospital como va de la dictatorial. clínica lo hace? Este es como un gobierno dictatorial, este es como una dictadura. Entonces, como yo decido, dueña de la clínica María José Yarzún, decido que yo me declaro como clínica objetora de conciencia, por lo tanto, todos los que tengo contratados eh, tienen que seguir los lineamientos de la clínica y el que no le gusta se va. Ah, ya. Sí, pero Gracias. es más bien dictatorial, no, no hubo ninguna como, me imagino, yo tengo amigas que trabajan en clínicas que son objetoras y a ninguna le preguntaron si quería ser objetora, esto fue la clínica se declara, por lo tanto tú como trabajador decides o vayas a seguir trabajando acá o tu conciencia dice que, oye, cambiémonos de pega a una que no sea objetora. Claro. Ailene Herrera dice, ¿dónde se consigue el misopostrol? El misoprostol en Chile está solo indicado para úlcera gástrica por ahora, todavía no tiene el registro para hacer abortos, pero se ocupa hace muchísimos años en los hospitales para inducir abortos de, por ejemplo, fetos muertos o por alguna otra razón, ¿ya? Como por ejemplo abortos retenidos, etc. El misoprostol se puede conseguir solo a nivel hospitalario en clínicas, no está disponible en farmacia. Lo que hacen actualmente los colectivos de mujeres que apoyan estas causas es traer el misoprostol del extranjero donde tiene un precio bajo y donde se adquiere. Por ejemplo, en Perú se puede comprar en farmacia, en México se puede comprar en farmacia, según distritos, según algunos distritos. Entonces, generalmente viene de Europa o de otros lugares, y acá lo que se hace es entregar, cobrando una parte, o no sé cómo funcionará, pero pudiendo acceder las mujeres que están fuera de esta ley, que son muchísimas. ¿Ya? Entonces, no se consigue en farmacias aquí en Chile, en el extranjero sí, y se consigue solo en hospitales o clínicas porque está dentro del protocolo ministerial para poder hacer interrupciones de embarazo. María José Gallardo dice, ¿existe atención psicológica en el proceso para las mujeres y o niñas? Sí, afortunadamente esta como ley de acompañamiento considera hasta 10 sesiones de atención psicológica. ¿Ya? Este acompañamiento. Mira, la verdad es que yo trabajé mucho tiempo en temas de aborto y en la organización donde yo trabajé, evaluamos muchas veces el riesgo como psicológico de las usuarias. Y de verdad que esta creencia de que las mujeres terminan con una depresión o que son mujeres que están muy culpables o que sufren constantemente, la verdad es que no es así. Las mujeres no lo pasan mal, las mujeres no sufren, la mujer que toma la decisión de abortar es porque no puede tener a su hijo, esto no es disfrutar y oye, vamos a abortar porque esto es como casi que un carrete, sino que es una decisión tomada por una necesidad. Por lo tanto, la mujer que aborta, en general, sus sentimientos son de alivio, de haber podido salir de una situación compleja, y muy pocas requieren un apoyo psicológico. Yo creo que las que requieren atención psicológica son las que no son apoyadas por su entorno, las que no pueden contarle a su familia ni a sus amigos, y esas mujeres son las que tienen esta sensación como de culpa, de estar transgrediendo la norma social del aborto, pero no como tal, como que ellas sientan que hicieron algo malo. Ellas lo hicieron por algo, hay una necesidad atrás. Marisol Salinas dice, ¿el personal de salud debe denunciar cualquier embarazo de menores de 18 años o solo cuando indica ser por una causa de violación? El personal de salud debe denunciar todos los embarazos en menores de 14. Ahí es obligación porque la menor de 14 no puede consentir. Ya, ahí todos debemos, aunque sea violación o no violación, la niña diga, no, mi pololo de 15, no importa, denunciamos. Entre los 14 y los 18, solo si es víctima de violencia sexual. Si la niña de 17 años se embarazó, ella ya tiene poder de consentimiento, por lo tanto, si ella dijo que bueno y se embarazó de su pololo, estamos bien ahí. Si ella llega diciendo a los 17 años que fue víctima de violencia sexual, como todavía es una menor de edad, debemos denunciar porque estamos protegiendo los derechos de los menores de edad. Súper. Camila Rojas dice, causal 2, ¿se señala o especifica cuáles son las anomalías congénitas que se asocian a esta causal? Sí, hay un listado, no se los puse porque es un mega listado, un chorizo gigante, pero en la página del MinSal está detallado todísimo. Bajen, si les interesa el tema, bajen la norma de interrupción de embarazo en tres causales. Es una norma técnica que para los que estudian algo de la salud o para los que quieren aplicarla es muy facilitadora y aparece todo, incluso para los que quieren interesarse acerca del aborto, ¿qué podría ser no entre causales? Está la normativa de cómo usar el misotrol, cómo usar la mifepristona, en las dosis, en las vías de administración, así que podría ser un documento interesante de leer y tener a mano. Milenka Leiva dice, ¿cuál es la mejor vía para administrar miso? ¿Oral, vaginal?
¿Cómo se hace en los hospitales? En los hospitales en general se hace administración vaginal porque se mantiene un control estricto de las usuarias, ¿ya? Pero para, por ejemplo, la administración de miso también se administra vía sublingual o vía submucosa. Submucosa es entre la encía y la mejilla, como acá, por dentro, ¿ya? Y es una muy buena vía de administración. ¿Por qué, por ejemplo, en los colectivos se ocupan las vías submucosa y sublingual, pero no vaginal? Por el riesgo que las denuncien a las mujeres que están abortando fuera de las tres causales. Entonces el miso uno lo va a ver muchas veces cuando lo buscamos para abortos que están fuera de las tres causales, se va a administrar de forma oral para que no queden restos vaginales y que el personal de salud no tenga ninguna demostración de uso para que no se denuncie. Lamentablemente se llega a esas lógicas por personal de salud que es poco sensible a las necesidades de las mujeres. Marcela Prado dice, ¿y la usuaria puede exigir el secreto profesional en el caso de llegar en busca de atención? Sí, la mujer podría denunciar a una matrona que la denunció, por ejemplo. Si, por ejemplo, no sé, yo atiendo a una mujer y ella viene con restos de pastillas por un aborto y yo la denuncio, ella después podría decir, bueno, que la matrona María José, ella incumplió su secreto profesional. Y podría yo irme con una sanción legal bastante más severa que si no la denuncio. ¿Ya? Por eso yo siempre, cuando está esta discusión legal, yo siempre digo, siempre vale más el derecho a la confidencialidad de la usuaria que nuestro deber de denuncia. Las sanciones son mucho menores si yo rompo el deber de denuncia, pero una sanción administrativa. Si yo rompo el secreto profesional, me puedo ir sin título para siempre. Claro, es más heavy, por así decirlo. Karina Rocco dice, bueno, no es pregunta, es más bien como declaración, por así decirlo. El derecho a atención a salud es primordial y toda atención en salud está protegida bajo la ley de confidencialidad, que era lo que estabas mencionando, María José. Por lo tanto, toda mujer que solicita una atención en salud debe ser atendida bajo esa confidencialidad. Sí, cuando les toque, cuando la mayoría que les toque atender o ser profesionales o son profesionales de la salud, piensen cuál es el fin mayor, por qué decidieron hacer atenciones de salud. No decidimos para asociar un Estado, decidimos para el bienestar de nuestros usuarios. Entonces, denunciar a un usuario sería un contrasentido absoluto. Esto es como que, no sé, venga un menor de edad a decirme que está teniendo vida sexual y quiere buscar un método anticonceptivo y yo llame a los papás para contarle. Se rompe absolutamente la confianza, lo que hacemos es generar que estas personas se salgan del sistema de salud y vayan a repetir prácticas antiguas. En este tiempo de pandemia vimos repetición de prácticas antiguas, abortos con ruda, abortos con sonda, y francamente es absolutamente impresentable que en un país que estamos en vías de desarrollo todavía se esté dando este choque de que las mujeres no sienten que están recibiendo atención por parte de un sistema de salud, sino que buscan una atención paralela que muchas veces puede poner en riesgo su vida. Entonces, frente a esta como contradicción, yo siempre digo, entreguen información. Si esto de entregar la información que la OMS publica en sus páginas, como el manual de aborto de la OMS, esto no estoy incumpliendo ninguna ley. Si yo le digo a una usuaria, mira, en los países donde el aborto es legal, se ocupa miso, tales dosis, en cuántas cantidades, no estoy incumpliendo el reglamento en Chile, estoy solo apelando al derecho a la educación. Por lo tanto, no tengamos sustos de entregar información. Hasta el momento esas son las preguntas en el chat. María Ya, José. entonces vamos a seguir, nos ¿Puedo queda hacer como una un pregunta? poquito. Sí, por supuesto. Sí, Ya, mi pregunta es que, por ejemplo, en caso de que mi anticonceptivo falle, en este caso las pastillas, porque ningún anticonceptivo es al 100%, eh, ¿yo podría realizarme un aborto o simplemente tengo que asumir que mi rol de mamá, entre comillas? La verdad es que uno siempre tiene la posibilidad de elegir. Afortunadamente tenemos la posibilidad de elegir qué podemos hacer. Desafortunadamente en Chile la posibilidad no es tan amplia, pero sí yo siempre sugiero que se evalúen posibilidades. Los colectivos feministas funcionan de una manera increíblemente buena, son personas que dedican su tiempo a entregar apoyo y ayuda. Las redes informales de venta de pastillas o medicamentos para abortar son complejas, no nos metamos ahí, lo único que hacemos es lucrar más y que se sigan produciendo más y más estafas donde la gente lucra. O sea, no puede ser que en plena pandemia donde la gente estaba muchas veces haciendo ollas comunes, el misoprostol se vendiera a 300 lucas las dosis. Eso es impensado. Entonces, hay que no favorecer el mercado informal, favorezcamos el trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil, con las amigas y en la casa, Colectivo Tijeras, Mujeres Contigo, Línea Aborto Libre.
son organizaciones que funcionan de una manera maravillosa y se hace un aporte enano y se logra que estas personas las acompañen en procesos seguros. ¿Ya? Así que lo que nos interesa, el Estado de Chile, bacán, las leyes puede ser, las seguimos en la medida de lo posible, pero no queremos que las mujeres se mueran abortando en sus casas, con un tallo de apio, con un gancho de ropa o con un palillo, como se veía hace 20 años atrás. Y por ejemplo, si no es con misopostrol, algo accesible, por ejemplo, no sé, algo más barato, porque por ejemplo el misopostrol igual es caro, algo más accesible, por ejemplo, que se venda en las farmacias o se consiga. Mira, la verdad es que no hay ningún medicamento que se ocupe de forma como para generar aborto. Esto de la ruda, que dicen que no sé, comprarse paracetamol, no funcionan. La verdad, yo vi mucho en este tiempo de pandemia, por ejemplo, mujeres que decían que con grandes dosis de vitamina C se podía lograr abortar. La verdad es que no hay ningún estudio que lo compruebe. Ya, por lo tanto, yo no podría recomendar ningún medicamento ni hierba, porque no soy hierbatera, no soy especialista en hierba. Entonces no podría dar una dosis adecuada porque aquí el riesgo es que las mujeres se intoxiquen con un medicamento. Entonces al final lo único que está demostrado que sirve, que la Organización Mundial de la Salud sugiere, es el uso del misoprostol y mifepristona. Formas de conseguir, ahí yo apelo siempre a los colectivos feministas. Hay páginas internacionales, Woman on Web, Woman Help, que hacen incluso envíos de medicamentos de forma por correo. ¿Ya? Entonces, también ahí yo creo que hay que buscar las alternativas, pero siempre van a ser muy bien acompañadas por los colectivos. Esas páginas se encuentran, no sé, googleándolas ¿Sí? o algo así. Woman on Web, Woman Help. Así como Woman Help como ayuda a mujeres y Woman on Web como mujeres en la ola. Woman on Web. O sea, on Web, sí. Sigamos nomás. Están haciendo recomendaciones. Exacto. Ahí están todas, yo las que más recomiendo, que soy muy amiga de ellas, de las amigas y en la casa, son maravillosas, que últimamente me ha dado mucha pena verlas como en las redes sociales siendo media funadas. Apoyo la gestión absolutamente de ellas, son un colectivo que hace todos los acompañamientos con muchísimo amor, son personas así secas en lo que hacen, son de verdad maravillosas, así que nada, acompañar a las compañeras que están entregando su tiempo para estas causas, que son causas bastante como nobles, ¿ya? El programa de acompañamiento IBE no me quise como meter más allá, es complejo, aborda, qué sé yo, visita domiciliaria, atención de psicólogo, acompañamiento por matrona, incluye bastantes prestaciones dependiendo de la causal también. Por ejemplo, la causal 3 incluye psiquiatra para poder evaluar el tema de la violencia sexual. No incluye, sí, que ahí hay algunas como falencias, por ejemplo, no incluye el tratamiento de una terapia sexual post-violación. Ya no incluye el aseguramiento de un método anticonceptivo post-interrupción. Ya hay pequeñas cosas que uno podría criticar, pero en general el programa está muy bien armado para que haya un acompañamiento integral, no solo médico, no solo matrona, sino que psicólogo, asistente social, genetista en caso de que haya como una repetición en inviabilidad fetal, etc. Así que el programa está bueno, la normativa, pero en este monitoreo social que hicieron la Mesa de Acción por el Aborto el año 2018, la verdad es que lo que se vio es que esta implementación desde el 2017 se realizó en 7 localidades este estudio, que fue como una especie de, como analizar, bueno, la ley de aborto está, pero ¿cómo la estamos ocupando? Y la Mesa de Acción por el Aborto se preocupó de hacer este monitoreo. Documentaron el estado de implementación de los protocolos, las capacidades técnicas, indagaron el conocimiento de la ley por parte del personal de salud y sacaron estas como conclusiones, las principales dificultades en la implementación. Primero, las mujeres y personas gestantes tienen derecho a ser informadas por la ley, las causales y dónde consultar, que no se estaba realizando. Que en la red asistencial se requieren protocolos que apoyen la entrega de información adecuada a consultantes y las potenciales usuarias. El monitoreo da cuenta de la insuficiencia de las capacitaciones. A mí el año pasado me tocó trabajar en un proyecto extranjero con una organización de la Organización Internacional de Aborto, que es la NAF, y me tocó ir a capacitar a Coyhaique, a Los Vilos y aquí en Huechuraba, en Santiago, y la verdad es que la información que manejaban los equipos de salud era mínima. Esto fue, usted métase a la página web y vea qué onda, o les mandaron como una mini cápsula de la ley, pero en realidad no conocían tanto como la aplicación, cuál era su rol dentro de esta aplicación de la ley. ¿Ya? Fundamental que la voluntad de la mujer siempre está al centro de la decisión.
en las causales 1 y 2 debe prevalecer la voluntad de la mujer y no el susto de los médicos de hacer un diagnóstico. Se declaró, y lo sabíamos, que la objeción de conciencia es un obstaculizador importante, que en la tercera causal no estaba claro el procedimiento en cuanto a la denuncia, por eso yo le decía, no se requiere denuncia, no se requiere denuncia, y si alguna después de interrumpir requiere denuncia, lo que se hace es guardar los restos fetales en cadena de custodia, que significa se guarda por 1 año en cadena de custodia en un lugar del hospital, para que si esa mujer 6 meses después de interrumpir decide hacer la denuncia y buscar un responsable, va a haber restos de ADN porque van a guardar estos restos fetales en una cadena de custodia jurídica en el hospital. ¿Ya? Los medicamentos para la interrupción deben estar garantizados. En Chile en un momento hubo stock cero de misotrol y mifepristona, entonces es complejo, claro, voy a interrumpir, ¿y con qué me van a interrumpir si no hay misotrol en stock? El monitoreo además debe ver una serie de situaciones que vulneran gravemente los derechos humanos, como esta del médico que llegaba, y no, porque yo estoy en este turno, entonces como soy objetor de conciencia no te hago el procedimiento, y llegaba al día siguiente la médico que no era objetor y empezaba el procedimiento y él lo paraba en el turno siguiente. Entonces se dieron hartas situaciones que está bien interesante, lo pueden bajar de la página de la Mesa de Acción por el Aborto. La actual legislación sabemos que claramente es ineficiente para todas las necesidades de las mujeres, porque debería haber en Chile por lo menos un aborto que fuera más amplio, un aborto libre, legal, gratuito, es lo que queremos, es lo que buscamos, es lo que nos merecemos. ¿Ya? La Declaración de Derechos Sexuales y Reproductivos incluye el aborto, así que nuestro país está en deuda con las mujeres de acá. Duditas, consultas. Para ir cerrando ya las últimas 2 preguntas de Valeria Roquant. Al recomendar el miso en una consulta, ¿tiene que ser de forma indirecta para no incumplir la ley? Por supuesto, uno lo que habla es no recomendar. Cuando uno le habla acerca de los procedimientos de interrupción con misotrol, uno lo habla siempre tercerizando a la persona, para que no se note, si es que alguien llegara a escuchar, que uno está induciendo un aborto, sino que solo estoy entregando información. Yo le digo a mi usuario en general, en los países donde el aborto es legal, la OMS recomienda el uso de misotrol en tantas dosis según se mezcle con mifepristona o no, y el método como se ocupa. ¿Ya? Pero se entrega la información disponible en todos lados, googleémoslo, busquemos, hasta en la agenda de la Chile salió el año antepasado cómo abortar con misotrol. Entonces, busquemos la información, pero entreguémosla, digámosle a la mujer que no va a ser cuestionada, que si ella, por ejemplo, interrumpe, va a poder seguir atendiéndose conmigo y que yo no la voy a denunciar ni la voy a juzgar. Porque eso es lo que necesitamos, profesionales que estén al servicio de las personas y no al servicio de un Estado que un día dice que es una ley, después dice que no, y va cambiando en su planteamiento. ¿Ya? Yo creo que aquí nos tenemos que servir a las personas a las cuales son nuestros usuarios. Ahí en respuesta a Krishna Sangüesa, el manual de la OMS, que también el del MinSal, que era lo que mencionaba María José anteriormente, para poder instruirse más sobre el tema de aborto y su manejo. Y ya para ir cerrando con la última pregunta de Marcela Prado, dice, en tu opinión como profesional, teniendo en cuenta que siempre es importante la decisión de la madre, según la bibliografía, anatómicamente, ¿en qué momento el bebé comienza a sentir? Considerando que siempre se humaniza bastante en las primeras semanas de gestación. Mira, aquí depende de qué es lo que pensemos por sentir. ¿Ya? Yo siempre he pensado que sí, el feto siente propiocepción, esto es sentir las variabilidades en la presión del líquido amniótico, en las variabilidades de la temperatura, lo siente. Pero no lo imaginemos sufriendo como podría sufrir una mujer que está embarazada y no quiere estarlo. No comparemos, ¿ya? No hay un rango de comparación entre un feto que siente el cambio de presión versus una mujer que sabe que con esta gestación probablemente llegue hasta un suicidio o tantos niños que hay ahora en el CERNAM, o sea, perdón, en el Servicio Nacional del Menor. Claro, uno dice, ya, el feto siente, pero no nos enfoquemos en esa discusión. Yo creo que aquí nos tenemos que enfocar en la discusión de la mujer. ¿Por qué la mujer está decidiendo abortar? ¿Cuáles son sus circunstancias personales? ¿Ya? ¿Cuáles son las condiciones que la llevan a tomar una decisión difícil de un aborto? Por lo tanto, una mujer que sufre, una mujer que probablemente después vaya en pos de una maternidad rechazada, apegos inseguros, niños que tienen muchos más problemas posteriormente por madres que realmente nunca los quisieron tener. Entonces, miramos, pongamos en la balanza. Sí, el bebé este feto puede sentir presiones, puede sentir cambio de temperatura, podría sentir dolor, sí. ¿La mujer siente más dolor? Sí.
Entonces aquí se nos descalibra la balanza y siempre va a ganar la decisión de la mujer, a mi juicio como profesional, ¿ya? Agradecemos enormemente la colaboración de la matrona María José Oyarzún. ¿Puedo hacer De la última verdad, pregunta? muchas gracias. Dale, Aileen. Ya, es que esto es una situación que nos pasó a nosotros como familia, o sea, ya nos ha pasado 2 veces. Una de mis primas, bueno, a las dos le pasó que ella había quedado embarazada. Y la cosa es que ella quería y todo, pero la cosa es que habían pasado hartos meses y la cosa es que fue a control y dijeron que su guagüita estaba muerta. Y ella empezó a sentir como unos dolores muy fuertes, entonces como justo tenía control, em, de ahí le dijeron que su bebé estaba muerto. ¿Por qué pasa eso? Le dijeron que su cuerpo rechazaba a los bebés. A las dos le dijeron lo mismo. ¿Por qué pasa eso? Ahí sí, estaba muteada. Mira, la verdad es que hay distintos tipos, muchas veces pueden ser factores sanguíneos, pueden haber patologías de base, puede ser que incluso así como a nivel genético haya algún problema como en la formación del gameto que genere estas como reincidencias en muertes fetales in útero. Ya tenemos que pensar que cuando el feto se muere en útero es porque probablemente no va a vivir más allá del útero, entonces el cuerpo muy sabio lo que hace es generar un aborto antes de tiempo y no seguir esta gestación que solo va como a tomar recursos de la mujer y la va a dejar en un estado de salud más vulnerable, ¿ya? Pero ahí lo que se sugiere es un estudio genético, para evaluar por genética por qué está pasando esto a repetición, ¿ya? Y darle un apoyo psicológico y empezar también a encontrar que el aborto es un proceso reproductivo más. O sea, nuestras abuelas abortaron cuántas veces, nuestras bisabuelas más. Entonces, el proceso del aborto, en vez de vivirlo como un duelo o algo terrible, vivámoslo como un proceso de la vida. Ya seamos como sabios en Entonces, entender que quiere seamos decir sabios que, en... por ejemplo, ay, perdón. Sí, dale. Quiere decir entonces que el embarazo de ella pudo haber venido con complicaciones y su cuerpo lo detectó antes, por decirlo así, por eso lo Exactamente, expulsó. sí, exactamente. Eso generalmente se produce. En los embarazos como de primera semana es porque genéticamente el feto no viene preparado para empezar a crecer de acuerdo a las necesidades de la gestación, pues. No se empieza a formar bien, entonces el cuerpo que hace, mejor cortamos la circulación y se genera esta como óbito fetal, dependiendo del tiempo que tenga, pero el feto se muere in útero porque va a ser como no podemos seguir generando la gestación y gastando todos estos recursos en algo que no va a ser viable. Muchas Una gracias. mala implantación, hay varios factores que pueden estar ahí alterando la fisiología, por así decirlo. Ahora Absolutamente. sí, agradecemos enormemente, María José, tu participación. De verdad, muchas gracias. Sabemos que las leyes y el proyecto de ESI hace un tiempo fue derrocado o puesto como en stand-by. Por eso igual nos motivamos a realizar este ciclo de educación sexual y de verdad muchas gracias por aceptar ser parte de esto. Les mando un abrazo gigante y gracias por la invitación. Y tengamos fe, si esto es, ahora va a venir una nueva constitución, podemos meter una ESI absolutamente más recauchada y mucho mejor y mejorar el proyecto. Tenemos tiempo, así que yo creo que todos los tiempos son una oportunidad. Así que vamos por una nueva educación de calidad, educación sexual integral, pero por una nueva constitución que también garantice derechos. Muchas gracias.